Hola, bienvenidos, soy Miguel Ángel Hernáez del diario Cantabria.es y hemos venido aquí al rincón con María Toca, ¿no? Para que nos cuente un poco su vida, su trayectoria en Conversaciones con. Bueno, estamos aquí otra vez en Conversaciones en este caso con la escritora María Toca. Muchísimas gracias por atendernos aquí en tu casa, en tu rincón. Quería comenzar un poco la entrevista con tu relación con la literatura, porque por lo que he visto tienes formación más en medicina, en nutrición, bueno, un poco en el mundo más de la salud, ¿no? Sí. Y sin embargo, eres periodista, eres escritora. Parecen como dos mundos muy separados, ¿no? Uno de otro. ¿Qué es lo que o cómo te fuiste introduciendo en el mundo de la literatura? Habría que hacer la pregunta al revés. ¿O cómo te introduciste entonces en el mundo de Claro, la salud? se trataba. Yo desde muy pequeña no recuerdo cuando aprendí a leer ni cuando aprendí a escribir, pero siempre me recuerdo leyendo o escribiendo, siempre. Entonces llegó un momento que yo era consciente que de la literatura no se vive, no se come, a menos que seas pues ya de familia, ¿no? De tradición literaria, que ya hay un encumbramiento, y entonces, bueno, pues me decanté, lo que has dicho, medicina china y nutrición y dietética. Ha sido mi trabajo al que estoy enormemente agradecida, porque además me ha gustado mucho y la nutrición me apasiona, pero y yo creo que he nacido para escribir, y por circunstancias prácticas de la vida me he tenido que dedicar a otras cosas. Cuando me he podido ya, digamos, no liberar, pero poderme dedicar más tiempo a escribir, porque la lectura ha sido una constante siempre en mi vida, pues he dicho, bueno, pues ahora es el momento de escribir. Pero siempre, yo recuerdo, yo qué sé, o sea, con 7, 8 años ya hacía cuentos y poemas en el colegio. Las monjas, me acuerdo que me quitaron un librito porque estaba escribiendo en hora de clase y no se lo perdonaré en la vida, porque me le quitaron y no me le devolvieron. Siempre he pensado en escribir y me he sentido siempre escritora, y me he tenido que dedicar a otras cosas pues para vivir, para comer, para pagar mis cuentas. Es así. Sí que luego, evidentemente, vamos a hablar un poco de tu obra, sobre todo de tu última novela de Prototipos, pero antes sí quería preguntarte qué influencias tú encuentras como escritora a la hora de afrontar una nueva novela, ¿no? A la hora de elegir pues quiero contar esta historia, ¿no? ¿Qué es lo que te influye a la hora no solamente de otros autores, ¿no? Que a lo mejor te hayan podido... Hombre, yo estoy marcadísima por Galdós, eso total. Y luego he sido una devota de la literatura sudamericana. Yo siempre, García Márquez es Dios y luego vienen los demás. No, yo creo que me ha influido más a nivel literario, a nivel de mi trabajo, creo, porque una nunca es muy buena crítica de su obra. Creo que me ha influido más Galdós y toda la literatura galdosiana que ha habido. Por ejemplo, en Prototipos, bueno, pues hay una cierta influencia de Camilo José Cela y de Tomás Salvador, que es un autor bastante olvidado, que yo leí siendo niña y que me pareció muy interesante su forma de estructurar una novela así, con distintos personajes. Yo me imagino que soy subsidiaria de lo que he leído, y eso sí que puedo asegurarlo. He sido una gran lectora, o sea, leo muchísimo. Entonces imagino que la influencia pues viene por parte de Galdós. Creo que La Regenta, por ejemplo, es la cumbre de la literatura. La cumbre es El Quijote, sí, pero El Quijote sí, nos queda muy atrás, y creo que La Regenta, no sé las veces que le he podido leer, pero a lo mejor 12, tranquilamente. Y a la hora de escribir es lógico que salgan esas influencias, pero de todos modos soy una escritora bastante emocional, es decir, va saliendo todo un poco, dejo que los personajes y que la historia me lleve. Intento yo atraparla, intento yo estructurarla, pero generalmente te lleva la historia o te lleva... Y luego cada historia tiene su forma, que eso es muy difícil, encontrar en la novela la voz y la forma para contar la historia, porque sabes lo que quieres contar, pero luego encontrar la forma, eso... Y ahí sí que vas, pues bueno, pues dices, bueno, pues esta la voy a hacer de esta manera o de esta otra. Pero sí, yo creo que soy muy galdosiana, porque aprovecho el marco histórico o la situación social
determinada para contar una historia, porque es que las historias y los personajes son consecuencia de una situación social determinada. Has mencionado prototipos. ¿Cómo surge la idea de una novela así? Porque es una novela con muchísimos personajes, analizas mucho la situación de cada uno, lo que traemos. ¿Cómo surge una idea como esa, tan compleja? Vamos, porque... Surge, pues como surgen casi todas las novelas, con una idea inicial, algo que escuchas, que te emociona, y en este caso una amiga conocida me contó una situación por la que estaba pasando muy dura. Ella tenía su profesión, tenía su trabajo, se había divorciado de su pareja y se encontraba en una situación de desesperación absoluta que la llevó a confesarme con el dolor que puede confesar esto una mujer, a que se estaba dedicando a hacer striptease para poder pagar el alquiler y dar de comer a su hija, porque no tenía pensión del exmarido, tenía todos los pleitos del mundo. Una situación muy común a muchas mujeres en las que yo también he estado. Yo recuerdo que me lo contó de noche en una tiendecita de aquí del barrio cuando yo venía de trabajar y subí a casa con una sensación terrible, ¿no? Porque dices, joder, yo lo he podido pasar hace 30 años, hace 35 años y ahora sigue pasando. Estábamos en la situación de la crisis yo creo que era el 2010, 2011, esa situación de crisis tan brutal que pasamos en ese tiempo. Es decir, qué desesperación siente una mujer para dejar su trabajo por el que gana un sueldo que no la permite vivir y dedicarse sin tener un físico nada especial. Ella me decía además, la frase la tengo grabadísima, dice, maquillo mis estrías y enseño mis tetas caídas, María, porque de noche no se nota tanto, con las luces del centro. Entonces, el dolor de esa mujer me impactó y me llevó a hacer esta novela, que digamos que no hay un personaje determinante, sino un grupo de personajes a los que la vida y la situación les lleva a una desesperación de hacer cosas que ellos consideran que no es todo lo digno que se merecen o que no es lo que harían en una situación de una cobertura económica normalizada. Antes mencionabas, y ahora lo has vuelto a mencionar también, ¿no?, el tema de los personajes. ¿A ti como escritora es el personaje el que, digamos, mueve la acción o tú generas un contexto en el que pones a un personaje y en función de eso el personaje reacciona? No te sabría decir. Yo adoro, creo que además los personajes, y me doy cuenta por lo que me dicen de esta novela, sobre todo, toda la gente que la ha leído me van llegando opiniones y me dicen, los personajes, qué fuerza, o este personaje o este otro, cada uno tiene ahí sus favoritos. Yo creo que la novela es un compendio de varias cosas. Tiene importancia el ambiente, el marco social tiene mucha importancia, o el marco histórico tiene mucha importancia. El paisaje, yo al paisaje le doy muchísima importancia, y más siendo de Cantabria, que nosotros el paisaje nos marca, ¿no? Es lógico. Por ejemplo, en esta novela, pues por razones evidentes que tengo ahí la bahía, describo mucho la bahía y todo lo que pueda suponer el entorno de Santander, aunque no se llame Santander. Eso tiene importancia, pero los personajes, digamos que es el tronco de cualquier novela. Si a ti los personajes, y no solo los protagonistas, en esta novela no hay protagonistas, pero en otras sí, yo diferencio una buena novela de una menos buena con los secundarios. Si los secundarios tienen entidad, o sea, tú ves ahí gente que se mueve, que huele, que suda, que grita, que llora, que ríe, cuando lo estás leyendo tú interiorizas que hay un personaje de entidad, yo digo, esta novela, esto mola, ¿no? Si están ahí puestos un poco de adorno, pues no. Yo creo que tiene importancia todo, pero es que a mí el ser humano me apasiona. Entonces yo cuando estoy con alguien estoy siempre intentando ver ahí los entresijos, porque eso luego es lo que te ayuda a... Hay un personaje, además en la novela, que eso me lo dicen mucho, y dices cómo sacar esas muñecas rusas que vas sacando. Alguien que te parece algo, pero luego resulta que conforme la vas conociendo, conforme vas viendo cosas, ya van saliendo cosas. A mí eso me parece apasionante. Ese es uno de los objetivos que tú buscas con las novelas, porque sí sé, por ejemplo, que
en tu primera novela también es una mujer la protagonista, ¿no? Tienes una segunda novela que también... Los personajes son muy, muy importantes. Digamos que ese es un poco lo que buscas a la hora de afrontar, más que, por ejemplo, yo qué sé, pues que conozcas una historia y digas, pues me apetece contar esta historia, sino más contar cómo es el personaje, ¿no? Describirlo. No, yo creo que me apetece siempre contar una historia y para que la historia sea creíble, los personajes tienen que tener entidad. Y ahí me vuelvo a remitir a Galdós. O sea, Galdós coge, y además personajes comunes, porque parece que la historia siempre la han escrito los importantes, ¿no? Son los reyes, los conquistadores, Julio César, tal. No, la historia la viven las personas. Entonces yo creo que lo que primero se me ocurre es la historia, es decir, esta historia, alguien te cuenta algo, oyes algo, ves algo, lees algo que te sugiere otra cosa, y para eso, para contar una historia, siempre, o por lo menos yo intento, que sea a través de personajes. Me parece mucho más... Yo me acuerdo cuando me formé como escritora, porque uno puede tener más o menos talento, capacidades para hacer algo, pero hay que formarse, esto es un oficio, que tenía un profesor que pero además nos lo decía a gritos ya, no lo contéis, que lo vean. Y a mí eso me parece una definición perfecta de lo que puede llegar a ser la literatura. No contar las cosas, sino que el lector y la lectora vea lo que la persona está intentando contar. Y para eso, claro, los personajes son vitales, ¿no? Las situaciones. Un diálogo que mantienen dos personajes te va a describir mucho mejor que no que digas, hay todo, esta persona pues era no sé qué, sino que se vea. Para mí la literatura que me gusta es esa, no que me cuenten, sino que yo lo vea. Y para eso entiendo que tu faceta de periodista también es fundamental, ¿no? Porque te permite, digamos, ver la realidad, analizar la realidad de otro modo, ¿no? A ver, yo no soy periodista de carrera porque no estudié la carrera y eso, que yo sé que soy bueno. muy celosos de eso, ¿no? Pero el periodismo me apasiona. Es más, me he dado cuenta que en casi todas las novelas que he escrito, las que están publicadas, que son poquitas, pero he escrito muchas más, hay algún personaje periodista y además es que lo pongo, o sea, romantizo mucho la profesión periodística. Porque cuando presenté con Olga Agüero, la primera vez que presentamos la novela, yo se lo decía, yo al periodismo le debo lo que soy. Casi diría que lo que soy, no lo que hago, sino lo que soy. Porque yo, fuera parte de mi abuela, que me contó una realidad que otras abuelas callaban y silenciaban, yo he sido siempre muy lectora de periódicos. Y entonces, en un momento determinado en mi vida, yo leo un artículo donde habla de que están regresando exiliados a España. Y yo digo, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado en mi país para que ciudadanos españoles se hayan tenido que ir? Empecé a tirar del hilo. Y eso fue gracias a una prensa que se hacía en España en los años 70 y 80, que desgraciadamente ahora ya no se hace tanto. Mi formación como ser humano yo se lo debo a la prensa. Entonces la tengo completamente idealizada. Para mí los periodistas sois Dios. Y me apasiona totalmente. Contar y contar con honestidad. Siempre vamos a ser subjetivos. Cuando tú estás contando algo es inevitable. Tú vas a poner tu vista, pero intentas lo mismo que digo que en literatura. Contar los hechos lo más asépticamente. Pero el periodismo me parece apasionante. O sea, apasionante. Y mis, pues yo qué sé, Maruja Torres, Oriana Fallaci, el otro día que conocimos a Rosa María Calaf, que estuvo aquí y estuvimos oyéndola. Para mí son personajes, de verdad, están completamente mitificados. ¿Te puedo preguntar qué es lo que te contó tu abuela? Si Pues, se puede decir. Sí, claro, lo he contado, ya hay un relato de ella. Mira, en Nochebuena y en Navidad nos reuníamos en casa de mi abuela. Digo de mi abuela porque mi abuelo, cuando yo le conocí siendo niña, el pobrecito, pues estaba sentado en una silla. Yo le recuerdo con las dos manos alrededor de la cabeza y apenas hablaba. Mi abuelo se había quedado sordo por un problema de iatrogenia, una medicina que le dieron que estaba en mal estado. Mi abuelo había perdido la guerra
le fusilaron a un hermano, a su hermano pequeño de 17 años, y además había perdido un hijo que se ahogó con 18 años. Entonces, mi abuelo se hundió. Hoy sabemos que eso sería una depresión. Entonces, bueno, pues estaba el hombre ahí, se tomaba sus copitas y ahí. Mi abuela, que vivió lo mismo que mi abuela perdió 4 hijos, que se dice pronto. Pero mi abuela tenía la fuerza de yo la llamaba Bernarda Alba, pero con todo, o sea, era un titán. Y mi abuela, yo recuerdo de noche, cuando acabamos de cenar, cerraba bien la puerta de la cocina, cerraba bien la ventana y se ponía a contar lo que había ocurrido cuando el 26 de agosto de 1937 entraron las mal llamadas tropas nacionales en nuestra ciudad, en Santander. Y contaba cómo a mi abuelo le habían llevado a la plaza de toros, cómo lo vio mi madre, pero ella se enteró, se tiró a la calle a buscar quién podía salvar a su Juan de que lo fusilaran en la plaza de toros. Y cómo mi abuelo, ella consiguió sacarle, y estaba con su hermano pequeño de 17 años que se había apuntado a la Quinta del Biberón, había subido al escudo, ahí le detuvieron sin pegar un tiro, y mi abuelo se despide de su hermano, se dan un abrazo. Bueno, pues si yo no he hecho nada, tú no te preocupes, vete, ya verás, tú tienes hijos, yo no, porque sacaron solo a mi abuelo, a los dos no los podían sacar. Y como mi tío le fusilan al poco tiempo después. Claro, esto era un choque con lo que te estaban explicando en el colegio. Claro. Yo iba al colegio, yo soy de la generación que no sabemos el himno de Falange, o sea, le cantábamos y nos le sabemos de memoria, la gente de mi generación. Yo decía, no entendía. Con los años, yo fui entendiendo perfectamente lo que había pasado en nuestro país y lo que había pasado en la historia de la Guerra Civil, porque mi abuela contó, y contó cuando yo era muy pequeña. Yo sé que el miedo cayó a toda esa generación. Hay una anécdota muy divertida. Cuando empieza la transición, yo compraba Diario 16, era mi Biblia. Y me acuerdo un día que había comprado en un kiosco, Cambio 16, lo llevaba debajo del brazo y asomaba, pues no sé, imagino a lo mejor que fue la época de cuando legalizaron el PC, yo qué sé. Entonces aparece, en la portada estaba la bandera del PC. Y entonces lo llevaba bajo el brazo y mi abuela lo vio. Bueno, me montó una increíble. O sea, bueno. Yo a mí me daba la risa y yo decía, pero que lo he comprado en un kiosco. ¿Qué te va a pasar? Es que tú no sabes lo que vivimos. Esa histeria que Bueno, fue brutal. Sin embargo, aun con todo, ella nos hablaba y nos contaba todo lo que había pasado. Entonces, claro, para mí eso se me quedó muy marcado. Y a mí ahora mismo la historia es otra de mis pasiones, además del periodismo, la historia. Y entendí perfectamente la posición de las víctimas de la Guerra Civil, porque yo conocí a mi abuelo y conocí a mis tíos. Al tío que fusilaron evidentemente no le conocí, pero yo sabía qué clase de personas eran y qué clase de personas habían perdido la guerra. Independientemente de que es algo que parece que lo tienes que decir, porque si no, es que en el otro bando. Claro que sí, claro que la checa de Neila ahí está y todo esto, ¿no? Pero yo sabía perfectamente quién había perdido la guerra y qué pasó después de la guerra, porque mi abuela nos contaba cómo les daban ricino, cómo les rapaban el pelo, y eso yo lo oía de niña, de pequeñita. En La Pajarera sé que publicas artículos además muy relacionados con la historia, con la guerra civil y con todo el tema de la dictadura y tal. No sé si toda esa historia, incluyendo también la que me acabas de contar, está reflejado de algún modo en tus historias, en tus novelas. Evidentemente no físicamente, porque por ejemplo la última no transcurre pero si esa forma de ver la historia se refleja de algún modo en tus novelas. Yo creo que sí. La primera novela que yo escribí, y eso siempre lo tuve yo claro. Yo dije, en cuanto que empiece a escribir, voy a escribir sobre el maquis, sobre la guerrilla que hubo aquí, porque era mítica. Es decir, mis tías hablaban del cariñoso como algo, o sea, el cariñoso... Yo recuerdo una frase de mi tía que decía, aquí hacía falta que llegara el cariñoso, o si os cogiera el cariñoso, lo decían en casa, evidentemente, ¿no? Y la primera novela
sí que hay un personaje y sí que se desarrolla en la parte primera en la zona de la guerrilla y la zona de Liébana, ¿no? Que la sitúo por ahí. Pero luego ya no, porque yo separo mucho. Cuando hago narrativa, no puedes hacer un panfleto con la narrativa. Otra cosa es que te salgan ahí tus pulsiones que te van a salir, por supuesto que sí. Pero no te puedes plantear hacer una novela o hacer un relato para demostrar que tu ideología tiene razón. Eso es un panfleto y el panfleto no es nada, porque no consigue convencer a nadie y además casi lo contrario, ¿no? Para eso hago opinión, para eso escribo en La Pajarera. Cuando yo quiero transmitir mis ideas sobre las cosas, mi perspectiva histórica, pues escribo un artículo o escribo una crónica de, pues yo qué sé, de las cosas que más me han podido impactar cuando lo hice fue escribir sobre el Patronato de Protección a la Mujer, porque entrevisté y conocí, no personalmente porque estábamos en plena pandemia y no esto, pero hicimos mucho por vídeo, a mujeres que habían estado en el patronato. Es la historia de un genocidio más aberrante y más brutal, aunque solo fuera por la historia del Patronato de Protección a la Mujer, aunque solo fuera por eso, la dictadura merecería todas las condenas, aunque no hubieran llenado las zanjas con víctimas, aunque no hubieran fusilado, aunque no hubieran hecho nada, solamente por lo que hicieron en el Patronato de Protección a la Mujer a niñas de 12 y 13 años, violadas, que luego las torturaron y o sea, como en los campos de concentración incluso peor. Entonces, cuando tú quieres contar algo que crees que tal, yo prefiero hacer un artículo que no hacer una narración, aunque es inevitable. Es inevitable porque es que no te das cuenta cuando relees y dices, joder, aquí ya me ha salido el... ¿Y ese tipo de cosas, por ejemplo, las intentas corregir? ¿O si te ha salido de forma natural, dices, bueno, si me encaja en la historia, lo dejo? No lo intento corregir, pero sí lo matizo. Sí lo matizo porque en narrativa no me gusta ser dogmática, para nada. En nada me gusta ser dogmática, porque si algo tengo claro es que hay que siempre las ideas, por más seguras que estés de ellas, siempre las tienes que cuestionar, te tienes que estar ahí preguntando, y a ver si, y escuchar. Yo leo 2 o 3, no todo, claro, evidentemente, pero leo 2 o 3 periódicos al día y no precisamente afines. Afines alguno, claro, pero siempre intento, porque creo que lo peor que le puede pasar a una persona que pretende ser honesta y rigurosa es hacerse dogmática. Sí que intento matizar y sobre todo ver la otra cara de las historias. Y estoy en los personajes el ser maniqueo es terrible. Cuando tú estás leyendo una novela o un relato, joder, el personaje es bueno, o malo, pierde categoría y pierde capacidad. Entonces intento ver siempre la otra parte, ¿no? A ver, pues ese malo que te parece... El otro día nos reíamos porque estábamos en una presentación y me hablan de un personaje y me dice un lector, me dice, pues yo creo que es majo, hombre, en el fondo, y yo le miro así y me dice, uy, por la mirada que me has lanzado, es un personaje que me cae mal, pero aún el personaje que te cae mal cuando le estás escribiendo, intentas, claro, siempre, todos. Hitler era vegetariano, acariciaba a los perritos. Himmler vino a una corrida de toros y se desmayó viendo los toros. ¿Sabes? O sea, te estoy poniendo... O sea, dices, pues algo bueno tenían, pues sí. Entonces, cuando estás haciendo narrativa, tienes que, para que el personaje te salga redondo, darle todas las aristas. Pero creo que lo intento, pero me termina, lógicamente, saliendo tus emociones y tus pulsiones salen. No sé si nos puedes adelantar un poco en qué estás trabajando, o si tienes alguna idea de qué es lo siguiente que quieres ir escribiendo, sobre qué quieres hablar. Claro, siempre estoy escribiendo, porque no concibo ya la vida sin escribir. Ahora mismo estoy escribiendo y me ha pasado lo mismo que con prototipos. Alguien me cuenta algo
y tenía una novela un poquito atascada y digo, jo, esto... Ha sido la clave para... Exacto, para decir, ya está. Y estoy... a ver, yo novelas escritas no lo sé, pero debo de andar ya por la 14 o la 15. Otra cosa es editadas, porque editar en este país cuando no tienes, pues eso, una trayectoria, que eres hija o hijo de un escritor importante o de un catedrático, o tu trabajo tiene relación con la literatura. Eso que decías, yo no dejo de ser una advenediza y percibo en muchos casos, cuando me encuentro con gente, ahora ya casi ya se está perdiendo, ¿no? Pero desde luego, bueno, cuando escribí la primera novela ni te cuento, o sea, me miraban así como diciendo, ¿y tú? ¿De dónde sales? ¿De qué vienes? ¿No? Porque parece que estamos muy encasillando a las personas, tú eres esto y tú eres esto, y no puede ser. Claro. Pero tengo escritas, sí, unas cuantas, siempre estoy rehaciendo y revisando todas las que tengo escritas, y ahora estoy trabajando, sí, en una novela que tiene es actual, pero como lo que me han contado, además fue una anécdota muy curiosa de la posguerra, me ha dado opción a hacer pues una persona que llega y se encuentra con una herencia un poco envenenada, una herencia histórica y no una herencia económica, se encuentra con una herencia un poco y entonces empieza a retomar y se va a encontrar con eso, pero siempre estoy, la novela me espanta pensar, cuando acabo una novela, tengo que tener 2 empezadas. Claro. Porque me espanta decir, Dios mío, si me quedo sin argumentos, sin ideas para escribir la próxima, me muero. O sea, no, eso me produce mucha angustia. Pues María, muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos aquí en tu casa, en Conversaciones con, y bueno, esperamos poder leer esa nueva novela pronto. Esperamos que sí. Así es, gracias a vosotros.